Bueno, buenos días a todos. No habíamos imaginado una presentación tan formal. Habíamos imaginado ayer que estuvimos trabajando con Charlie entrar como de cabeza a esta dinámica de trabajo. Para nosotros no solo es un gusto estar acá, es un gusto reencontrarnos. Con Charlie tenemos relación a distancia sobre todo. Es nuestro desafío situar un poco el tono de lo que es la expectativa de este primer encuentro y de lo que serán futuros encuentros. Y hay algo que me parece que rápidamente nos va a instalar en situación, que es que así como el arte contemporáneo reivindica fuertemente la situación de proceso, la situación procesual, esta Bienal de algún modo replica esa escena al plantearse como un proceso que iniciamos hoy, que iniciamos hace un rato, que se inició con la convocatoria y que va a ir teniendo distintas intensidades de diálogo más centradas en el diálogo, como es esta de hoy, otras que se van a ir sumando, que tengan que ver justamente con asistir a los procesos propiamente dichos de los artistas. Y situados aquí, el diálogo, por lo menos el nuestro, y espero que los próximos tal vez retomen esta modalidad, va a ser hecho desde las posiciones relativas de cada uno dentro del mundo del arte y la cultura. En mi caso, desde mi lugar de curador-investigador, en el caso de Charlie, y por qué me gustó empezar charlando con él, por su condición de artista e investigador. Si algo me resulta como especialmente complejo de la manera de trabajo de Charlie es esto de que cuando leemos las formas en que él fue llegando a concretar cada uno de estos proyectos, por momentos se lee el perfil de un científico del siglo XVIII, de un viajero del siglo XIX, de un Darwin, de un Humboldt, de un apasionado erudito que se puede quedar 9 meses leyendo El Anillo de los Nibelungos, o de alguien que tiene la constancia de quien en alemán y dice que no sabe alemán, o de alguien que tiene la constancia de un director de cine, de road movie, que es capaz de estar atravesando un espacio sin un guión más que el del espacio mismo, ese que le da el instante de la naturaleza, ese que le está buscando. Así que simplemente esto a modo de presentación de cuál es el eje empático entre estos dos sujetos de la escena del arte, el que tiene que ver con la investigación y con la paciencia y la constancia. Charlie. Bueno, bienvenidos. No sé si soy todo eso, soy parte de eso y mucho menos y algunas cosas en el medio. Mi praxis está basada en una lucha constante. Yo no concibo mi trabajo si no es a través de una concepción del guerrero, pero no del guerrero hacia otro, sino del guerrero hacia mí mismo. Y en base a eso es que toda mi praxis se desarrolla. No hay otro camino que no sea el de la lucha. Y así empezó todo en los años 80, probablemente, y se fue desenvolviendo hasta llegar a nuestros días. En el año 2001 tuvimos que irnos de Argentina con mi familia porque las condiciones en las que estábamos viviendo se complicaron mucho y tuve que seguir desarrollando mi trabajo en Berlín. Pero a la vez el centro emocional, el centro espiritual de mi trabajo es Latinoamérica. Mi trabajo se basa en un punto, en encontrar momentos mágicos, en lugares mágicos, en los cuales muchas veces no se ve esto. Y quizás parte de mi secreto sea ir esperando el momento exacto en que la magia aparece. Esperar agazapado, con la calma de que eso va a llegar. Gran parte de mi trabajo se resuelve con mapas y con fotografías. Trabajo mucho en internet hasta encontrar cuál es el lugar que me está llamando.
Y cuando lo encuentro, bueno, es un proceso de muchos meses, años quizás, hasta que logro llegar a esa posición. Yo les voy a ir mostrando algunas de las obras que fui realizando en este tiempo. Y voy a empezar simplemente contándoles un poquitito cuál es la imagen esta que tenemos acá en el fondo. Esto es el Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni en Bolivia es el salar más grande del mundo y tiene la característica que durante los meses de verano es la temporada de lluvia. Durante 9 o 10 meses, esto es un salar común quizás, seco, pero en estas temporadas de lluvia se convierte en este espejo maravilloso donde uno pierde relación de dónde está el horizonte, ¿sí? Y cuando vi las primeras imágenes en internet, pensaba, qué interesante estar caminando entre las nubes, ¿sí? Es viable una situación donde se desarrolla un trabajo y ya no estás parado en la tierra, ¿sí? Es una obra que se convirtió muy emblemática. Fueron muchos años de trabajo hasta llegar acá. Y les voy a pasar algunas pequeñas imágenes para que lo vayan reconociendo. Una característica me parece que es muy importante de mi trabajo también es el hecho de la relación humana con la gente con la que trabajo. Yo soy una especie de oso que vivo en una cueva, que tengo un grupo familiar muy cercano, no salgo mucho, no voy a galerías, no tengo una vida pública demasiado expuesta. Y en general, a través de mi trabajo, me cruzo con gente y ese cruce con gente es todo para mí. Ese encuentro en Bolivia con estos mineros de la sal y este tiempo de 2 meses o mes y medio viviendo con ellos, a mí me entrega una visión del mundo mayor a la que tengo hasta ese momento. Y en cada viaje intento ese encuentro humano. En Bolivia con estos mineros de sal, cuando me ha tocado ir a Groenlandia con las comunidades inuits, y esto es un tema esencial para mí. Es esencial la gente con la que me encuentro, porque la gente con la que me encuentro es la que me cambia. Es esencial el paisaje, porque el paisaje es el que me cambia. Y si bien yo trabajo con una concepción casi cinematográfica en la cual sé lo que estoy yendo a buscar claramente, no hay azar, yo sé lo que estoy yendo a buscar, sin embargo, la magia no aparece en cualquier momento, la magia llega si la sabes esperar. Y yo espero, como un cazador, a que eso suceda. Cada día del salar, ¿sí?, es un día diferente. Yo entiendo que cada día en la vida es diferente y lo desconocido puede pasar a la vuelta de la esquina. Entonces, el hecho de estar en un lugar y permanecer es un elemento esencial que me diferencia del cine. En el cine uno tiene que hacer las cosas rápido porque lo importante es abaratar los costos. Si uno se queda 5 años filmando, los costos son imposibles. Uno reduce y trabaja a hacer todo en 3 semanas y después la postproducción. Pero yo necesito todo lo contrario. Yo necesito quedarme, ¿sí?, y que algo cambie, que algo desconocido cambie. Cada día, en cada lugar, las condiciones meteorológicas, las condiciones humanas, lo inesperado sucede. Y en ese cambio se va reflejando mi obra. En este trabajo, cada uno de los días toma una particularidad. Este es el 4º día, ¿sí?, con una característica bastante azulada.
Esto es el segundo día, ¿sí? Mucho más monocromático. A mí me interesa la idea de la gente que está perdida en el universo, porque yo me considero perdido en el universo. Y encontrar las formas de expresar esto es no siempre igual y no siempre lo encuentro inmediatamente. Y a veces lo descubro una vez que ya sucedió. Es decir, pasó algo que fui incapaz de reconocer en el momento y solamente puedo reconocer meses después o un tiempo largo después. Este es el octavo día. En el octavo día se produce una situación muy extraña, que es que el salar se mantiene como un espejo, pero toda la línea de horizonte, que es un poquito más alto, ¿sí?, se secó. Entonces queda una línea blanca, muy delgada, que genera una cosa muy minimal, que a mí personalmente me encanta. Y este mismo día, 4 horas después, la luz cambió completamente y emocionalmente me lleva a otra cosa. Acá nuevamente más marcada la situación del centro del salar, ¿sí? Esta es una foto muy especialmente querida por mí. Me siento muy identificado con ese personaje que a veces me siento yo mismo, ¿no? Y muy Friedrich. ¿Cómo? Y muy Friedrich. Sí. Ya. En un punto, los personajes con los que me voy encontrando en el camino, que son todo lo contrario a mí, en un punto son mi familia también. El mismo día, con un cambio nuevamente de coloratura. Cuando volví del salar de Uyuni, me preguntaba cuál podía ser el próximo desafío, ¿sí? Uno de los temas centrales, ¿sí?, en mi trabajo es qué nuevo desafío puedo encontrar para que mi vida valga la pena de ser vivida. Ese es algo central, ¿sí? Cada vez que termino un trabajo hay un vacío existencial muy fuerte y encontrar lo nuevo es un proceso largo y muchas veces muy árido. Desde la época de los 80 habíamos tenido un gran amigo de la Organización Negra que nos había contado, Manuel Armelo, que nos había contado que él había hecho un viaje cruzando el Amazonas. Y a mí se me había quedado mucho esa idea del Amazonas, como un lugar prácticamente al que nunca iba a poder llegar. Fue así que tomé la decisión de ir al Amazonas. Pero no ir al Amazonas a cualquier lado. Después de mucho investigar, sucedieron algunas cosas muy interesantes. Este lugar misterioso que hay en el Amazonas, el gobierno brasilero a mediados de los 70 tiene una necesidad muy importante de producir electricidad hasta nuestros días para abastecer de electricidad a Manaos, que está en el corazón del Amazonas. Y esto llevó a la necesidad de producir una cantidad de represas para esta generación de energías. Al embolsar el río Umatuma, inundaron
y generaron probablemente el que es el lago artificial más grande de Latinoamérica y que no figura en ningún mapa. Y la imagen yo la descubrí con un pescador. Yo en internet descubrí un pescador que estaba en un bote, siempre entre estos árboles muertos, con un pescado siempre sonriendo a la cámara. ¿Sí? Mostraba su pescado y dije, tengo que encontrar a esta persona. Esta persona existe, la tengo que encontrar. Y me pasé 1 año y medio probablemente buscándolo, hasta que lo encontré. Y cuando lo encontré le dije, quiero estar ahí con vos. Y él fue el que facilitó todo el proceso para vivir un tiempo en Amazonas y tener una infraestructura para trabajar. ¿Sí? Como era pescador, tenía unos botecitos muy sencillos que podíamos usar. Y con su comunidad de pescadores, que son descendientes de las tribus Guaymiría-Toroari. Las tribus Guaymiría-Toroari, estos eran sus campos de caza ancestrales, su territorio. Cuando el gobierno brasileño decide hacer la represa, bueno, esto desaparece y los desplazan. O sea que fue muy interesante trabajar con los descendientes de estas comunidades. Entonces yo les voy a pasar unas pequeñas fotos muy rápidas y les voy a mostrar un pequeño video. ¿Sí? Nuevamente distintas secuencias donde un personaje simplemente es arrastrado por la tempestad. Básicamente construimos estas 6 cajas y con estas 6 personas, bueno, simplemente nos dejábamos arrastrar en medio de las tormentas. En esta época del año hay tormentas permanentemente en el Amazonas. Muy cortas, probablemente de 10 minutos, pero muy poderosas. ¿Ah? Y esto es solamente un día, o sea, de todo el proceso, en realidad, es muy interesante que yo estuve, supongamos, 1 mes aproximadamente, pero lo que yo extraigo para mi trabajo es solamente un día. Y en realidad no es eso, es en realidad solamente extraigo 1 hora. Y en realidad ni siquiera es 1 hora, son 15 minutos donde esa magia sucedió. Hay otras cosas en el material y ahora vamos a ver otro día que es otra característica. Y acá se puede ver un poco la dimensión de este territorio inundado. Entonces, sin más ahora, les voy a pasar un pequeño video, ¿sí? La pieza se llama Dead Forest. Y vamos a ver su versión lineal, es decir, su versión de video para ver en una pantalla.
Hay algo que es casi un dato excluyente en tu trabajo, ¿no? Digamos que es incluso lo que titula este primer diálogo, que es lo que tiene que ver con el espacio. Sin embargo, hay una dimensión muy fuerte, que es la dimensión del tiempo, no solo ligada al proceso extenso e intenso que vos llevas adelante, sino al tiempo en sí, a los tiempos que están presentes en tu trabajo y cómo el concepto de tiempo está incluido en estos espacios que vos tomás. Y en particular me parece que estos espacios americanos, estos espacios de la ausencia, del vacío, de esos sujetos tan singulares como el pescador que comentaste o como esas comunidades que están sometidas a la inclemencia o al cambio global, climático y de otras índoles que les mudan la vida, me parece que son también una dimensión muy fuerte en tu trabajo y que quizás es parte de lo que guía la continuidad de tu proyecto. Probablemente. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde y cómo? ¿Cómo aparece este concepto de tiempo y hacia dónde se encamina ahora? Mi desafío nuevo tiene que ver con algo que está muy relacionado con esta Bienal, en un punto. Cuando me comentaron y me invitaron a participar de esta conferencia, justo yo estaba trabajando con diversas ideas sobre Latinoamérica, cuáles iban a ser el próximo proyecto. Pero me empezó a pasar algo muy especial, que empecé a dibujar siempre la misma imagen. Y no podía dejar de dibujar la misma imagen. Si bien cambiaba el paisaje, la imagen se me empezaba a repetir. Incluso la imagen estaba relacionada con un proyecto de hace muchos años en el grupo con el cual yo me formé conceptualmente, que se llamó Art de Troy. ¿Sí? Un trabajo emblemático que se llamó Un acto de intensidad. En el caso de Un acto de intensidad, nosotros viajamos, hicimos todo en 2 días y filmamos muchísimas cosas en 2 días y nos fuimos corriendo. Y a mí me quedó mucho por decir. Ese trabajo fue el último de Art de Troy y el primero mío en un punto. Pero a la vez, a partir de ese punto, cambió radicalmente porque el tiempo empezó a ser un elemento fundamental. Yo ya no podía correr para estar 2 días ahí, porque yo no quería estar 2 días ahí. Yo necesitaba vivir ahí, necesitaba pasar tiempo ahí. Yo quería estar ahí y no en otro lado. Entonces, estos dibujos empezaron a conformar un universo en el cual ya no estaba buscando un lugar, estaba buscando un proceso. Y el proyecto nuevo que en estos momentos estoy desarrollando tiene que ver con ese proceso en Latinoamérica, con 12, 10 u 8 locaciones que tengo investigadas en las cuales se va a hacer una especie de campaña donde ya no se vuelve a ningún lado, simplemente se sigue adelante. Entonces ya el trabajo no es ir y hacer, el trabajo es permanecer haciendo permanentemente y siempre yendo adelante. Entonces les quiero mostrar unos pequeños dibujos, están directamente tomados a partir de esta idea, de este trabajo emblemático de Art de Troy. Las fotos que estábamos mostrando antes es Catamarca, ¿sí? Catamarca, los campos de Piedra Pómez, ¿no? Hace 2 años. ¿No? Decías que partías de un dibujo de Art de Troy. ¿Sí? Como que las obsesiones atraviesan la misma obsesión o la misma idea, se va desarrollando, desplegando, entrando y saliendo de los distintos proyectos. Es una obsesión, es una locura, no me lo puedo sacar de la cabeza. Y en un momento decía, no, pero esto ya lo hice, pero en realidad no lo hice, en realidad es un proceso. Y lo interesante es simplemente keep going, y que cada lugar te cambie, y que cada persona que conoces, cada trabajador rural, cada minero, cada pescador que te encontrás en el camino te cambie, que
hacer permanentemente y hacia adelante. Entonces se dieron una serie de posibilidades que era ya no pensar en hacer esta imagen, sino simplemente en llevarla y keep going. Entonces les voy a mostrar cómo se desarrolla esta obsesión. En este caso es pasando de vuelta por Uyuni también, ¿sí? Porque es uno de los lugares centrales a través de la cordillera de los Andes. Y en otros van a ser a través de los ríos, a través del río Paraguay, a través de una serie de ríos que conectan el norte boliviano con el Mato Grosso. Acá la idea de tránsito aparece mucho más presente que en los otros trabajos, y la idea de recorrido. Bueno, es que nunca hice un trabajo de esta manera. Por eso era interesante en un punto la conexión, ¿sí? Las costas de Perú, las costas de Chile, ¿sí? Y bueno, este es el desafío para este año que se inicia. Yo empiezo el año con toda la energía para llevar a cabo esto. Estamos acá con Juan Pablo Ferlatz, que quiero presentárselos porque hasta ahora es solamente Charlie Nijenson, pero en realidad Charlie Nijenson es Charlie Nijenson y también es Juan Pablo Ferlatz, ¿sí? Que es compañero de viaje, ¿sí? Un artista con el que compartimos. Él es el que me tiende la mano cuando me estoy cayendo por la montaña y me levanta. O sea, tiene un valor fundamental, ¿sí? Solo por ponerlo en esos términos. Bueno, estamos sobre el límite del horario destinado a este diálogo y a mí me queda una última cuestión, que no es la última, sino que es abrir otras cuestiones y que quizás la planteo y la dejaría abierta para dar paso a la mesa siguiente y ir retomándolas, ¿no? Que es este borde entre realidad y ficción que tiene tu trabajo, que está arraigado absolutamente en lo real, con lo cual la dimensión de lo real queda totalmente desvirtuada. Eso que hace a la dimensión estética del arte contemporáneo, tal vez, y que puede aparecer también como una de las hipótesis de trabajo sobre las que vos vas transitando, como la mayoría de los artistas contemporáneos en sus obsesiones. Yo uso el término non-fiction. Non-fiction. O sea, lo que ves es lo que es real. Y a diferencia del cine, que también es muy importante, lo que pasa adelante está pasando atrás. No hay un truco. Lo que está pasando, o sea, la tormenta que se está llevando a la gente también está arrastrando las cámaras, ¿sí? Está arrastrando a Juan Pablo y al resto de nuestros colaboradores, a mí mismo y todo. O sea, lo que sucede, sucede y sucede para todos. No es lo que sucede delante de la cámara. ¿Cuáles son las expectativas que puede tener usted, que ha viajado por el mundo y ha conocido otras bienales, con esta que parece ser la primera impulsada por una región de 12 países? Bueno, fundamentalmente lo sitúo con relación a lo que es mi trabajo, ¿sí? En cuanto a mi trabajo es la posibilidad de trabajar con estos 12 países en 12 regiones de Latinoamérica. Es una excelente posibilidad de combinar los objetivos de la Bienal del UNASUR con mis propios objetivos estéticos y conceptuales. Yo tengo elegidos una serie de entre 8 o 10 territorios que conjugan específicamente creo yo, con los objetivos de la Bienal, que es esto de conectar todo este territorio latinoamericano. Y dentro de eso, bueno, es la posibilidad de estar viajando y conociendo estos lugares y trabajando con distintas culturas, básicamente. ¿Cuáles son las expectativas que podés tener respecto a esta Bienal regional? Esta Bienal, justamente como vos decís, es una Bienal regional. Por lo tanto, lo regional está en el espacio en donde se incuba, en el espacio conceptual sobre todo. Pero es una Bienal internacional, es una Bienal contemporánea y es una Bienal que está pensada desde un lema que es el de Sur Global. Un lema que está señalando un aquí y ahora, está señalando un punto de vista que es el que nos marca la subjetividad, pero también un presente sostenido, que es que se inicia con una jornada que muestra el comienzo de este proceso para llegar al momento de la Bienal, pero que en realidad
Eso si lo pensáramos desde el formato más tradicional de las bienales, ya que yo creo que de algún modo hoy empezó la Bienal. Te pregunto desde tu profesión y desde tu formación, ¿cuál pensás que es la misión del arte? ¿Para qué? Eso es un tema bastante complejo y en realidad creo que parte de preguntárselo es empezar a transitar el camino del para qué. El arte contemporáneo está muy situado en la posibilidad de intervenir en el tiempo contemporáneo, pero la manera de intervenir no necesariamente es la de una intervención política, sino la de reivindicar su especificidad, la especificidad de la escena artística, de la dimensión estética y desde ahí construir un espacio de pensamiento. Por último, te pregunto por este diálogo que tuviste con Charlie Nichenson, ¿cómo fue esta experiencia en esta jornada? Bueno, Charlie y yo tenemos una especie de diálogo más imaginario que real. Nos conocemos por los trabajos mutuos. No hemos hablado tanto antes de este diálogo, pero sí han dialogado mucho nuestros intereses. Y de algún modo poder hacer una especie de puesta en escena de esto, poder encontrar esta complicidad intuida desde mi lugar de curador al elegir su obra para que integre exposiciones que yo hice, por ejemplo, en la Academia der Künste de Berlín o en México, en el Museo de San Carlos, pero también intuida desde la sensibilidad con un concepto de espacio, esa imagen de vacío, ese horizonte infinito, esa dimensión del sujeto en soledad, es algo que a mí me provoca mucha empatía y que se ve mucho en la obra de Charlie y que creo que de algún modo este modo de dialogar con la obra presente era parte del objetivo y creo que se cumplió. Creo que poner en escena la obra fue lo más interesante, con algunas notas de comentarios que nosotros fuimos haciendo y sobre todo Charlie, ¿no? Pero me parece que justamente el propósito, y por eso decía que esto es quizás el primer día de la Bienal, es pensar desde el arte contemporáneo, y viendo trabajos de artistas como Charlie podemos avanzar hacia ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.